Buenos días, Maestro, licenciado. perdón, maestro, ¿nos puede pasar su número de celular, por favor, para ir haciendo lo del chat? Mientras Sí, los compañeros sigan presentando, por favor. sí. El 722. Ya se los había puesto, pero el chat cuando se cierra se borra todo. Ok, gracias. Perdona la interrupción, gracias. No, no se preocupen, ustedes interrúmpanme cuantas veces quieran, no tengo ningún problema. Bueno, a ver, dos compañeros más que les guste presentarse y ya Buenos damos días, inicio. licenciado. Soy Judith Guillén y soy egresada de la Universidad de Catepec igual. Y ahorita estoy como auxiliar de defensor de oficio del distrito. Ok, muy bien, mucho gusto. ¿Quién más? Buenos días, licenciado. Soy egresado de la Universidad de Catepec y trabajo en un comité municipal y soy comerciante. Saludos. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Yo les pregunto, ¿ustedes ya se conocen o es un grupo nuevo? De hecho, bueno, yo, Marisela Guerrero, estoy viendo ahorita por sus recuadritos y ubico más o menos a algunas compañeras. Pero digamos, se pueden conocer de vista, pero no antes, no habían tenido clase juntos. De ahora los que estamos, la mayoría creo que sí nos conocemos. Aunque la mayoría sí se conoce. Bueno, vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para ponerles la presentación y no se me sature mucho pues digamos que la señal. Hoy vamos a ver el tema de Constitución y Estado. Digo, es un tema pues ya conocido por cada uno de ustedes. Este concepto de Constitución, como es bien sabido, pues no hay pues un punto de acuerdo, ¿no? Entre los especialistas, los analistas, para encontrar un concepto pues de uso general. Aquí el que nos presenta es, a ver, están esperando. Aquí el que nos presenta en la diapositiva, bueno, pues que es la Constitución es ese cuerpo de normas básicas, de normas esenciales, en donde se regulan los derechos y obligaciones pues de cada uno de los ciudadanos, así como de las instituciones del Estado, ¿no? Yo me atrevería en un concepto propio a comentar que entonces la Constitución es esa ley fundamental, ¿no? Que está por encima de las demás, de los demás ordenamientos jurídicos de un país. Siendo de esta manera, entonces, la Constitución, pues ese documento que tienen la mayoría de los estados-nación, ¿no? La mayoría de los países, no todos los países hoy en día tienen una Constitución, ni todos los países tienen el mismo texto constitucional. Ahorita lo vamos a ver. De manera rápida, comentaríamos ahí cuáles son las etapas históricas por las que ha pasado la Constitución de nuestro país. Pues tenemos la primera, ¿no? Esa Constitución llamémosla colonial, que es la Constitución conocida como la de Apaxingán, que es la de 1814, la cual contaba de 242 artículos. Nos vamos a la del 24, que era la primera constitución pues ya de corte federalista, la primera acta constitutiva ya una vez que México logra su independencia, ¿no? Y esta constaba de 171 artículos, perdón. Nos vamos a una constitución intermedia que dura solamente un año, es una constitución de corte centralista y es la de 1835. De ahí nos vamos a la del 57, que constó de 128 artículos y que prácticamente la que actual nos rige, se comenta que es tal vez una reforma muy minuciosa de la Constitución del 57, y nos vamos a la del 17, ¿no? Esa Constitución, digamos que ya reformada, actualizada, y
dando que le da mayor autonomía al Poder Judicial y a otros entes del país, como lo son los estados y los municipios, ¿no? O sea, en cuanto a la cuestión, pues, histórica, aquí me gustaría irme un poquito más a la cuestión, salirme un poquito de lo teórico y preguntarles a ustedes cuál es la importancia de la Constitución. Ayer yo tenía la oportunidad o la fortuna de pasar por San Cristóbal cuando estaba esta manifestación o el bloqueo de los transportistas, ¿no? Y veía que el dirigente de ellos, lo vi en el Face también, que comentaba que las ciertas acciones que se estaban tomando eran anticonstitucionales, ¿no? Entonces, eso te lleva a la primera pregunta. ¿Para qué sirve o cuál es la importancia de la Constitución? El que quiera participar. Yo, maestro. Uh-huh. La importancia de la Constitución, yo creo que es inicialmente que fundamenta y rige a las personas, ya que sin una Constitución o leyes o reglas que existieran dentro de lo que es una Constitución y un Estado, no existiría, pues no es un comportamiento adecuado dentro de los ciudadanos de un Estado. Ok, entonces, como lo dice la diapositiva, la Constitución es aquella que nos rige como sociedad, ¿no? Ahí le subrayo, si la Constitución no existiera, la gente haría lo que quisiera, ¿no? Vemos el ejemplo de estos países que se la viven en guerra, que sí tienen ordenamientos jurídicos, pero lo que primero que justifica es cuando te dicen, pues es un país sin ley, ¿no? Entonces te está diciendo, pues un país sin ley es un país en donde hay conflictos. Sí, Marcela, por favor. Maestro, considero que con independencia de que a nosotros como ciudadanos nos da un orden, lo que considero que es más valioso de la Constitución es que en ella se establecen nuestros derechos fundamentales, que no pueden ser soslayados o pisados por alguna autoridad, y también a la autoridad le establece su forma de actuar. Entonces, esa para mí es como la trascendencia más importante, que existe un orden legal, que existe un lineamiento en el cual se debe de respetar los derechos fundamentales y lo que en un inicio fue considerado, bueno, se refirió como los sentimientos de la nación, es el sentir del pueblo, que es lo que desea que le sea respetado, ¿no? Como en un inicio fue originada nuestra Constitución. Entonces creo que lo más importante también ahí es que se establece el respeto a nuestros derechos y el marco legal para la actuación de las autoridades. Así es. Vamos a comparar entonces la importancia de la Constitución. Imaginemos un partido de fútbol, ¿no? Imagínense si entráramos a la cancha de fútbol o en cualquier deporte y no hubiera primeramente un árbitro y si no hubiera un ordenamiento jurídico, ¿no? Que te dijera cómo ir. Cuando mencionas la cuestión de los límites, pues que entonces este texto constitucional a las autoridades les pone un límite. Sí les dice, esta es tu función, esto es lo que debes de hacer, pero hasta aquí tienes tu límite. Imagínense si de repente el equipo ganador, ya por el hecho de haber ganado, entonces va a cambiar las reglas, ¿no? Entonces va a decir, yo tengo derecho a más jugadores, la barrida que te cometí, pues entonces no es falta, si tú me la cometes, sí es falta, ¿no? Entonces, tienen razón, la Constitución, entonces, vemos que la importancia va más allá de lo que teóricamente conocemos, ¿no? Cuando nos habla de esa cuestión de regir a los ciudadanos, a mí me parece que entonces la importancia de la Constitución es también darle esa organización a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad desde sus inicios? Bueno, primeramente tener una cuestión de vestimenta, una cuestión de alimento, una cuestión de educación, una cuestión de trabajo, de empleo, una cuestión de vivienda, y todo eso te lo da
la Constitución, ¿no? ¿Cuál es, entonces, la función de esta Constitución? Bueno, para mí es garantizar los derechos fundamentales, como lo mencionaba la compañera. ¿Qué quiero decir que garantice? Prácticamente que el derecho que está escrito es inviolable y que se tiene que respetar, o ya sea para el pueblo. Así es. Sí, como lo comenta. Ay, perdón. Sí, No, como lo comenta mi compañero, sí es garantizar los derechos fundamentales, también contra los que detentan el poder el político, las instituciones, como se comenta también igual aquí mis compañeros. Esa es la base fundamental de nuestra Carta Magna. Esa es yo digo que la esencia que debe de tener nuestra Constitución, que a pesar de que es muy compleja y tediosa, no debe de perder esos dos puntos, que son las libertades en general de nuestra Constitución, para que se siga positivizando hoy en día en el contexto tan globalizado como, sí, tal. Eso sería. Ok, muchas gracias. Ahorita vamos a ver ese tema de la globalización, regresando del descanso, porque es parte de la oportunidad que tiene entonces el derecho ante la globalización de actualizarse, pero hasta qué punto, ¿no? Entonces, ahí concluimos con la función de la Constitución, pues, decíamos, ponerle límites a estas autoridades. ¿Cuáles son las tres principales? Pues la ejecutiva, la legislativa y la judicial, de cada orden, ¿no? Vámonos a los estados y vámonos hasta los municipios, ¿no? A todas estas instituciones. Lo que ya saben ustedes, las dos partes en las que normalmente se divide la Constitución, la dogmática y la orgánica. Pues la dogmática es la que ustedes ahorita hacían más énfasis, ¿no? En esa cuestión donde están concebidas o plasmadas las cuestiones pues de valores, las cuestiones de principios. Prácticamente esta parte dogmática es la que le da cierto peso a la Constitución. El último dato que tengo es que los primeros 39 artículos son la parte dogmática, los 98 restantes es la parte orgánica, ¿no? Que es la que también comentábamos, donde le da atribuciones y competencias, así como límites a las autoridades. Vámonos al concepto del Estado. ¿Qué es el Estado? Antes de que les ponga la diapositiva, ¿qué es para ustedes el Estado? Lo que se les venga. Sin meterse el Estado es aquel ente tripartita donde se juntan territorio, población y gobierno. Para que se conforme como tal la figura de Estado, debe tener estas tres partes, lo que considero como Estado, claro. Yo Estado lo realizo como un ente soberano, igual constituido, como dice mi compañero, un gobierno, un territorio, pero también igual esa soberanía se radica en el pueblo, donde pues yo creo que es la primera, una de las características, pero sí se complementa con las demás. Ok, ustedes comentaron dos puntos muy importantes cuando dicen soberanía, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero que es un elemento esencial del Estado. Ahí nos comentaron, más que la definición del Estado, los elementos del Estado, ¿no? El territorio, la población, el gobierno, y algunos autores se van a un cuarto elemento que es la soberanía, y que es un punto muy importante que ahorita vamos a tratar con la cuestión de la globalización, ¿no? O sea, a ver qué tan soberano todavía es México en este tema de la globalización. Y bueno, el Estado, ahí tenemos, creo que tapa la diapositiva del cuadrito. A ver. Ahí quedó, ¿no? Entonces, ahí tenemos un concepto, ¿verdad? Básicamente nos dice, es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan esa sociedad, teniendo lo que comentaban, la soberanía interna y la externa. ¿Cuál es la soberanía interna? Pues que tengamos nuestras propias decisiones políticas, que nos hagamos de nuestros propios ordenamientos, que tengamos
última palabra, y esa soberanía externa ante el concierto de las naciones, pues aquella en donde enarbolamos el principio de la no intervención, ¿no? Ese principio que comienza desde la doctrina Juárez, que nos decía el respeto al derecho ajeno es la paz, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada del reconocimiento de los gobiernos. Todo eso son parte de la soberanía, pero dejaríamos al Estado, desde mi punto de vista, como ese ente que tiene el monopolio de la seguridad y de las instituciones, ¿no? ¿Por qué le llamo yo monopolio? Porque es el único que tiene esas funciones normativamente, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué digo eso con toda esta cuestión de la globalización, de la importancia económica que juegan las empresas. Nos vamos a cuestionar si realmente todavía es tan fuerte esa soberanía. ¿Cuáles son las características del Estado? Las que ustedes ya comentaban, ¿no? El territorio, la población y el gobierno mediante sus instituciones. ¿Qué es el gobierno y qué es el Estado? ¿Es lo mismo? No, licenciado, yo creo que no son lo mismo. En la Constitución, digamos que es la base del país, y el Estado vendría siendo como la estructura o cómo se conforma la organización del país. La Constitución a lo mejor nos está dando como la base de cómo se va a conformar el Estado, y ya el Estado vendría siendo la forma de cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. O sea, vendría siendo uno más coloquial, el fondo y la forma, creo. Ok, me quedo mucho con esa conclusión tuya, que una es el fondo y la otra la forma. Ahí nos dice la diapositiva, es el concepto político, el Estado. Es un concepto político donde se reúne el territorio, ¿no? Y el gobierno, el que logra los objetivos. Yo siempre lo asemejo a una maquinaria, ¿no? Para mí el Estado es la maquinaria, es ese engrane de diversas piezas, mientras que el gobierno son los elementos que hacen que funcione esta maquinaria, ¿no? En el Estado, ¿cuál sería el gobierno? Pues los servidores públicos, las diversas áreas, los ayuntamientos, las direcciones, las subdirecciones, cada quien en su rango. Es ahí donde encontramos la diferencia entre el gobierno y el Estado. ¿Cuáles son las funciones que debe de cumplir el Estado? Bueno, pues sus tres funciones básicas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial o jurisdiccional, en donde se comparte esta cuestión de la tridivisión, ahí nos dice de poderes, ¿no? Entonces, el Estado tiene principalmente estas tres funciones de hacer andar que estos mecanismos caminen. ¿Cuál es la diferencia entre país y Estado? Perdón, entre país es entre país y nación. Ahí nos dice, país es un territorio físico, una cuestión geográfica, pero que también debemos de entender que en el país pues está nuestro Estado, ¿no? Mientras que la nación es una cuestión de unidad, una cuestión, ahí dice, social, cultural, de idiomas, y podría haber muchas, ¿no? Nación es cuando vemos que todos gritamos, ¿no? Cuando la selección anota gol en el Mundial, o cuando se da el grito el 15 de septiembre, que todos gritan ¡Viva México! Pues es una cuestión de nación, ¿no? Es ese sentimiento, y que también viene entonces siendo parte de un Estado, de un país, de un territorio y de la nación. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si me detengo poquito para que puedan tomar el apunte, ustedes me dicen. Le hice una pregunta. ¿Dónde puso su número telefónico? En el chat. Déjenme reviso. Ok, pero fue en el chat anterior, ¿no? ¿Y ahorita ya no aparece? Sí, también en el de ahorita lo puse. A ver, déjenme. Es el primer mensaje, sí está, chicos.
Si no, ahorita se los dicto, es 55, 27, 22, 25, 66. ¿Lo podría repetir, Lick? Sí, 55, 27, 22, 25, 66. 27, 22, 25, 66. Gracias, Lick. ¿No de qué? Bueno, entonces les voy a poner un video. Es muy corto, 5 o 6 minutos, sobre la importancia de la Constitución. Y de ahí nos vamos a la actividad, ¿no? Ustedes dense cuenta ahorita, ya les di un ejemplo de cómo voy a dividir la clase. Comienzo con una cuestión explicativa, no muy larga, lo complementamos, nos vamos a la actividad en la plataforma y regresamos del descanso. Otra vez les doy una explicación muy breve y nos vamos a la actividad, ¿no? Para que se nos vaya muy rápido. No otra vez, no otra vez. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas, pero ¿cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo. Pero la Constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena Constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena Constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. Pero ¿cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro.
Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Ok, ¿qué les pareció la importancia de la Constitución? Trascendental, maestro. Me parece que es muy importante porque, bueno, normalmente el texto constitucional nos dice que hay un artículo 3º en donde hay educación, ¿no? Y textualmente tenemos derecho a la educación, pero cuando vamos a ciertas zonas del país y vemos que hay escuelas que tal vez ni escuelas son, ¿no? Lamentablemente me ha tocado ver escuelas que no tienen ni piso, que no tienen ni puertas, o sea, ni bancas, ¿no? O sea, que a veces en zonas como en Oaxaca. Entonces, ese video nos lleva a esa reflexión, ¿no? Cuando te dice, oye, es que la Constitución va a ser esto, ¿no? Y muchas veces pensamos que la Constitución va a ser la carretera, va a ser el hospital, va a ser la escuela, ¿no? Nos lleva a una reflexión entonces de una cuestión económica, ¿no? También llega esta cuestión de los derechos humanos y pues te das cuenta que también los derechos humanos tienen un costo, ¿no? Aparentemente te dice, tienes derecho al agua. Pues sí, pero cuando al gobierno le dices, oye, garantízame ese derecho, pues se dan cuenta que son millones de inversión lo que se tiene que hacer para que haya agua, ¿no? Entonces es muy bonito el texto cuando tienes un derecho, pero ya aterrizado, pues resulta que tiene un costo, ¿no? Vámonos a la actividad de aprendizaje de este tema del Estado y la soberanía. Ustedes en la plataforma, en la sesión del día de hoy, le dan a la pestaña de actividad de aprendizaje y ahí viene, ¿no? Elabora un mapa mental de los siguientes temas, incluyan un concepto, pues, muy general, ¿no? Me ha tocado compañeros que me ponen conceptos de 2 páginas y ahí es muy obvio que es copy-paste. Mi intención es que pongan lo que ustedes entiendan, apóyense en el internet, por supuesto, ya tenemos un poco de tiempo,
y se puede, le ponen ahí un ejemplo, ¿no? Esta actividad, la idea es que lo pudieran hacer pues no sé cómo puedan, ¿no? Si en un Word, en un PowerPoint. Hay compañeros en otras clases que me han dicho que están desde el celular, ¿no? Que no tienen una computadora de escritorio. Yo les pediría que lo hicieran tal vez en el cuaderno y le toman foto y lo suben a esta actividad de aprendizaje. No me lo vayan a mandar por el WhatsApp. Aquí les insisto, aquí está la pestañita. Está la pestañita y ahí se le da a anexar archivo. Les reitero, como ustedes lo quieran hacer, en Word, en PowerPoint o en el cuaderno, ¿no? Es una actividad muy, muy sencilla, que es un mapa mental, ¿vale? Ya lo terminamos y nos vamos a la cuestión del descanso que les comentaba. Yo aquí sigo, ¿no? Para cualquier duda. Voy a cortar el video para poderlo grabar y subirlo al canal de YouTube. Es que tú-